Hola, mi nombre es Carmen. Y lo que voy a contarte hoy es la historia más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa de mi vida. Es la historia de cómo mi marido me abandonó cuando estaba embarazada de 8 meses, llevándose todo lo que teníamos, y cómo esa traición se convirtió en la bendición más grande que jamás pude imaginar. Si quieres saber cómo terminé siendo dueña de mi propia clínica médica y cómo él regresó, suplicando mi perdón años después, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más mujeres que, como yo en aquel entonces, necesitan saber que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Estaba en mi 8º mes de embarazo cuando mi mundo se desplomó. Era una tarde de viernes, recuerdo perfectamente porque había pasado todo el día preparando la habitación del bebé. Había comprado unas cortinas amarillas preciosas. Porque no sabíamos el sexo todavía, queríamos que fuera sorpresa. Estaba tan emocionada, tan llena de ilusión. Después de 5 años de matrimonio, por fin íbamos a ser una familia completa. Ricardo había llegado tarde del trabajo, como casi siempre en esos últimos meses. Yo pensaba que era el estrés de convertirse en padre, ¿sabes? Muchos hombres se ponen nerviosos con la llegada del primer hijo, pero cuando lo vi entrar esa tarde, algo en su expresión me heló la sangre. Traía 2 maletas en las manos y evitaba mirarme a los ojos. Carmen, me dijo, y su voz sonaba tan fría, tan distante. Tenemos que hablar. Yo estaba sentada en el sofá, con esta panza enorme que ya me dificultaba hasta levantarme. Mi primer instinto fue sonreír y preguntarle si había traído cena, pero las palabras se me quedaron en la garganta cuando vi su expresión. Nunca, en 5 años de matrimonio, lo había visto tan serio, tan resuelto. ¿Qué pasa, amor? Le pregunté y mi voz ya temblaba porque en el fondo, muy en el fondo, creo que ya sabía lo que venía. Se sentó en la orilla del sofá, lo más lejos posible de mí, como si mi presencia lo incomodara. Carmen, no puedo seguir con esto. Me voy. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? ¿Por qué? No estoy listo para ser padre. No estoy listo para esta responsabilidad. Pensé que sí. Pero me equivoqué. Yo no podía creerlo. Este era el hombre que me había propuesto matrimonio, diciéndome que quería construir una familia conmigo. El mismo que había estado conmigo en todas las citas médicas durante los primeros meses, el que había elegido nombres para el bebé, el que había armado la cuna con sus propias manos. Ricardo. Estás nervioso, es normal. Todos los padres primerizos se sienten así. ¿Podemos hablar con alguien? Podemos. No, me interrumpió. Y su voz sonó como un portazo. Ya tomé la decisión. Me voy con las maletas que pude llevar. El resto de mis cosas las vendré a buscar la próxima semana. Yo me levanté del sofá como pude, con esta panza que parecía pesarme 1000 kilos, y traté de acercarme a él. Ricardo, por favor. Piénsalo. Es tu hijo. Nuestro hijo. Falta menos de un mes para que nazca. Él se apartó de mí como si fuera contagiosa. Precisamente por eso me voy ahora. Después va a ser más complicado. ¿Más complicado? ¿Más complicado que abandonar a tu esposa embarazada de 8 meses? Yo no entendía nada. Era como si el hombre, con el que había estado casada 5 años, se hubiera vuelto un completo extraño de la noche a la mañana. Pero Ricardo, ¿y el dinero? ¿Y el apartamento? Y todas nuestras cosas. Ahí fue cuando vino el segundo golpe. El que realmente me dejó sin aire. Ya cerré las cuentas bancarias. El dinero me lo voy a llevar para empezar en otro lado. ¿Y el apartamento? Bueno, el contrato está a mi nombre. Así que tendrás que buscar otro lugar. Me quedé paralizada. No podía ser real lo que estaba escuchando. Este hombre no solo me estaba abandonando embarazada, sino que me estaba dejando sin nada. Sin dinero, sin casa. Sin nada. ¿Me estás diciendo que me vas a dejar en la calle? Con el bebé por nacer, tendrás que buscarte la vida. Carmen, como todos hacemos. En ese momento, sentí una patadita fuerte en el vientre, como si mi bebé también hubiera escuchado esas palabras terribles. Me llevé las manos a la panza y por primera vez desde que llegó Ricardo, sentí una furia inmensa, una rabia que nunca había experimentado. Eres un cobarde, le dije, y mi voz ya no temblaba. Ahora estaba firme como una roca. Eres un cobarde y un miserable. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? No es mi hijo, dijo. Y esas 3 palabras fueron como puñaladas. Nunca quise ser padre. Tú fuiste la que insistió en tenerlo. Mentira. Mentira total. Él había sido quien me había convencido de que ya era hora de tener hijos. Él había sido quien me había regalado esas vitaminas prenatales por mi cumpleaños como una indirecta. Pero ahí estaba, reescribiendo nuestra historia como si yo hubiera sido la única que quería formar una familia. Esa noche dormí sola por primera vez en 5 años. Bueno, no dormí realmente.
Me quedé despierta toda la noche, sintiendo las pataditas del bebé y preguntándome qué iba a hacer. No tenía familia cercana, mis padres habían fallecido hacía 3 años en un accidente, y era hija única. Los amigos que tenía eran en su mayoría comunes con Ricardo. Y sabía que, en situaciones como estas, la gente tiende a tomar bandos. Al día siguiente, Ricardo regresó con una camioneta y 2 hombres para llevarse sus cosas. Yo estaba sentada en la cocina, tomando té de manzanilla y tratando de no llorar. Él ni siquiera me miró, como si yo fuera invisible, como si estos 5 años de matrimonio no hubieran significado nada. Se llevaron la televisión, el equipo de sonido, la computadora, hasta la cafetera. Dejaron solo lo básico, el sofá, la cama, la estufa y el refrigerador, porque eran demasiado grandes para la camioneta, pero incluso eso me lo quitarían pronto porque sin dinero para pagar el apartamento tendría que irme de ahí también. Cuando se fueron, me quedé sola en ese apartamento medio vacío, con mi panza de 8 meses y exactamente 200 pesos en mi cartera. Era todo lo que me quedaba en el mundo. Esa primera semana fue la más dura de mi vida. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Me quedé acostada durante horas preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué el hombre que me había jurado amor eterno me había abandonado en el momento en que más lo necesitaba? Pero después de esa semana, algo cambió en mí. Una mañana me desperté y ya no sentía ganas de llorar. Sentía algo diferente, una determinación férrea, una fuerza que no sabía que tenía. Me toqué la panza y le hablé a mi bebé por primera vez desde que Ricardo se había ido. Mira, pequeñito, le dije, tu papá nos abandonó. Pero eso no significa que estemos perdidos. Tú y yo vamos a salir adelante, ¿me oyes? No sé cómo todavía, pero vamos a salir adelante. Comencé a buscar trabajo, aunque estando tan avanzada en el embarazo, sabía que sería casi imposible que me contrataran. Había trabajado como contadora antes de casarme, pero llevaba 3 años sin ejercer porque Ricardo insistía en que me dedicara al hogar para cuando llegaran los hijos. Ahora me daba cuenta de lo vulnerable que me había vuelto esa decisión. Fui a varias empresas, pero en cuanto veían mi estado, me decían que me contactarían después. Lo cual era una forma educada de decir nunca. Una señora de recursos humanos fue particularmente cruel. Me dijo que por qué no había pensado en buscar trabajo antes de quedarme embarazada. Como si fuera mi culpa que mi marido me hubiera abandonado. El dinero se me estaba acabando rápidamente. Con los 200 pesos tenía que comer, comprar las cosas básicas para el bebé y tratar de ahorrar algo para cuando llegara el momento del parto. Era imposible. Una tarde, cuando estaba regresando de otra entrevista fallida, comencé a sentir contracciones. No eran muy fuertes, pero sí regulares. Estaba en la parada del autobús cuando se hicieron más intensas. Una señora mayor que estaba esperando conmigo se dio cuenta de que algo pasaba. Hija, ¿te sientes bien? Te ves muy pálida. Creo que van a nacer, le dije. Y mi voz sonó como si viniera de muy lejos. La señora no lo pensó 2 veces. Paró un taxi y me acompañó al hospital más cercano. Ni siquiera sé cómo se llamaba esa mujer. Pero fue mi ángel guardián ese día. En el hospital todo fue muy rápido. Los doctores me dijeron que estaba en trabajo de parto prematuro, que el bebé venía 1 mes antes de lo esperado. Me llevaron a la sala de partos y durante las siguientes 8 horas viví la experiencia más intensa y hermosa de mi vida, pero también la más solitaria. No tenía nadie que me tomara de la mano. Nadie que me dijera que todo iba a estar bien. En los cursos de preparación para el parto, siempre hablaban de la importancia de tener un acompañante, de que el padre estuviera presente. Yo solo tenía a las enfermeras, que aunque fueron muy profesionales y cariñosas, al final del turno se iban a sus casas con sus propias familias. Pero cuando escuché el primer llanto de mi hijo, Dios mío, cuando escuché ese llanto, supe que había valido la pena todo el dolor, toda la soledad, toda la incertidumbre. Lo pusieron en mi pecho y era perfecto. Tenía los ojos más grandes y hermosos que había visto en mi vida y cuando me miró, supe que ese pequeño ser era mi razón de vivir. Es un varón muy sano, me dijo la doctora. ¿Cómo se va a llamar? Sebastián, dije sin dudarlo. Era el nombre que Ricardo y yo habíamos elegido si era niño. Pero ahora era solo mío y de mi hijo. ¿Y el padre? ¿Va a venir a conocerlo? Esa pregunta fue como un balde de agua fría. No. Dije simplemente, no va a venir. La doctora me miró con una mezcla de sorpresa y compasión, pero no dijo nada más. Supongo que había visto casos similares antes. Los 3 días que estuvimos en el hospital fueron extraños. Por un lado, estaba experimentando la felicidad más pura de mi vida cada vez que miraba a Sebastián, pero por el otro, la ansiedad me consumía pensando en qué íbamos a hacer cuando saliéramos de ahí. No tenía dinero para pagar el hospital, no tenía casa propia donde llevarlo.
No tenía trabajo. Fue el segundo día cuando conocí a Elena. Era una de las enfermeras del turno de noche. Una mujer de unos 45 años, muy delgada, con el pelo canoso recogido en una cola de caballo y los ojos más bondadosos que había visto en mi vida. Había algo en ella que me transmitía mucha paz. Esa noche, después de que terminó su ronda, se acercó a mi cama. ¿Cómo te sientes, Carmen? Físicamente bien, le dije, pero tengo mucho miedo de lo que va a pasar cuando salgamos de aquí. Elena se sentó en la orilla de la cama. ¿Quieres contarme qué pasó? He notado que no has tenido visitas, ni del padre del bebé, no sé por qué, pero le conté toda la historia. Le conté del abandono de Ricardo, de cómo me había dejado sin dinero y sin casa, de cómo había estado buscando trabajo sin éxito. Elena me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de contar, Elena se quedó callada por un momento, pensando. Después me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Carmen, ¿sabes qué? Creo que el universo tiene planes para ti que todavía no puedes ver. Mañana es mi día libre. Pero quiero que vengas conmigo a un lugar antes de que te den de alta. No entendí de qué hablaba, pero algo en su tono me hizo confiar en ella completamente. Al día siguiente, Elena vino por mí con su auto personal. Había traído una silla para bebé y me ayudó a instalar a Sebastián. Vamos a ir a ver a una amiga mía, me explicó mientras manejaba por calles que no conocía. Llegamos a un edificio pequeño pero muy bien mantenido, con un letrero que decía Clínica Santa Teresa. Era una clínica de medicina general en un barrio de clase media. Elena me llevó adentro, cargando ella misma la pañalera del bebé. Marta, le dijo a una mujer mayor que estaba en la recepción, ella es Carmen, la chica de la que te hablé. Marta me miró de arriba abajo, pero no de manera despectiva, sino evaluándome. ¿Así que eres contadora? Sí, le dije, aunque no entendía por qué era relevante. Estudié contaduría pública y trabajé 3 años antes de casarme. ¿Y sabes usar computadoras? Manejar programas de contabilidad. Sí. Claro, manejo Excel, Kickbox, todos los programas básicos. Marta y Elena intercambiaron una mirada y después Marta me sonrió. Elena me contó tu situación. Resulta que acabamos de despedir a nuestro contador porque estaba robando dinero de la clínica. Necesitamos a alguien urgentemente para poner las cuentas en orden. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me están ofreciendo trabajo? Te estamos ofreciendo la oportunidad de demostrar lo que sabes hacer, dijo Marta. Es trabajo de medio tiempo por ahora, 3 días a la semana. Porque entendemos que tienes un bebé recién nacido. El sueldo no es mucho, pero es suficiente para que puedas rentar un departamento pequeño y mantenerte. Me puse a llorar ahí mismo. No podía creerlo, después de semanas de rechazo. De sentirme invisible, de pensar que nadie me daría una oportunidad, estas 2 mujeres me estaban tendiendo la mano cuando más lo necesitaba. ¿De verdad? Pregunté entre lágrimas. De verdad, dijo Elena, pero eso no es todo. Marta también tiene un departamento pequeño arriba de la clínica que está desocupado. No es muy grande, pero tiene lo básico, una recámara, baño completo, cocineta. Si quieres, puedes vivir ahí por una renta muy baja hasta que te estabilices. Era demasiado bueno para ser cierto. Después de tocar fondo, después de sentir que el mundo se me había caído encima. Estas 2 mujeres me estaban ofreciendo no solo trabajo, sino también un hogar. ¿Por qué? Les pregunté. ¿Por qué me ayudan si ni me conocen? Elena se acercó y me tomó de la mano. Porque todas hemos estado en momentos difíciles, Carmen. Y porque cuando veo a una mujer fuerte que solo necesita una oportunidad, sé que vale la pena apostar por ella. Ese mismo día me mudé al departamentito arriba de la clínica. Era pequeño, como habían dicho, pero para mí era un palacio. Tenía una cama, una mesa, una estufa, un refrigerador pequeño y lo más importante, era mío y de Sebastián. Nadie nos podía echar de ahí. Los primeros meses fueron duros, no voy a mentir. Trabajar medio tiempo con un bebé recién nacido era agotador. Sebastián lloraba mucho las primeras semanas y yo estaba aprendiendo a ser mamá sobre la marcha. Sin nadie que me guiara. Hubo noches en las que los 2 llorábamos juntos, él de hambre o sueño y yo de cansancio y frustración. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Sebastián se fue adaptando a una rutina y yo me fui volviendo más eficiente en el trabajo. Las cuentas de la clínica estaban hechas un desastre por culpa del contador anterior, pero yo tenía la determinación de una leona protegiendo a su cachorro. Trabajaba durante las horas de oficina. Y después, cuando Sebastián dormía, me quedaba hasta muy tarde organizando los números. En 3 meses había puesto al día toda la contabilidad de la clínica. Marta estaba impresionada. Carmen, me dijo un día, no solo has arreglado el desastre que nos dejó el otro contador, sino que has optimizado nuestros procesos. Estamos ahorrando dinero y tiempo, gracias a tu trabajo.
Esas palabras fueron música para mis oídos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía útil. Valiosa, capaz. No era solo la esposa abandonada embarazada. Era Carmen, la contadora, que había salvado las finanzas de una clínica. Elena había sido mi ángel guardián desde el principio, pero conforme pasaron los meses, se convirtió también en mi amiga más querida. Ella había pasado por un divorcio difícil años atrás y sabía lo que era empezar de nuevo. Me daba consejos. Me ayudaba con Sebastián cuando yo tenía que trabajar horas extras y sobre todo, me escuchaba en esos momentos en los que la nostalgia o el miedo al futuro me abrumaban. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Carmen?, me dijo una tarde, mientras tomábamos café después de su turno. Que nunca te escucho hablar de venganza. Nunca te escucho decir que quieres que Ricardo pague por lo que te hizo. Solo hablas de seguir adelante. Tenía razón, aunque había sentido mucha rabia al principio. Nunca había perdido tiempo pensando en cómo dañar a Ricardo o cómo hacerle pagar. Mi energía estaba completamente enfocada en construir una vida mejor para Sebastián y para mí. Cuando Sebastián cumplió 1 año, Marta me ofreció trabajar tiempo completo como administradora general de la clínica. El aumento de sueldo era considerable. Y además me dieron prestaciones médicas completas. Por primera vez desde que Ricardo me abandonó. Me sentí económicamente segura, pero mi historia con la clínica apenas estaba comenzando. Resulta que Marta no tenía hijos y estaba pensando en retirarse. Un día me llamó a su oficina para una conversación que cambió completamente el rumbo de mi vida. Carmen, me dijo, llevo 30 años manejando esta clínica y estoy cansada. Quiero retirarme. Pero no quiero cerrar porque sé que la comunidad nos necesita. He estado observándote durante estos 2 años. Y creo que tú serías la persona perfecta para hacerse cargo. Yo me quedé sin palabras. ¿Se refiere a comprar la clínica? Exactamente. Sé que no tienes el dinero ahora, pero podríamos hacer un plan de pagos a largo plazo. Tú ya conoces todo el funcionamiento, los proveedores, los pacientes. Básicamente ya la estás manejando. Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. Yo, dueña de una clínica médica, la misma mujer que hacía 3 años había sido abandonada sin un peso en el bolsillo. No sé si esté lista para tanta responsabilidad, le dije honestamente. Carmen, me dijo Marta, tomándome de las manos, ¿tú crees que estabas lista para ser madre soltera? ¿Crees que estabas lista para reconstruir tu vida desde cero? Y mira todo lo que has logrado. A veces la vida nos pone en situaciones para las que no estamos listos. Pero esas situaciones sacan lo mejor de nosotros. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, viendo a Sebastián dormir y pensando en todo lo que habíamos vivido juntos. Recordé esa noche terrible cuando Ricardo me dijo que se iba, cuando pensé que mi mundo se había acabado. Y ahora tenía la oportunidad de convertirme en empresaria, en dueña de mi propio negocio. Al día siguiente le dije a Marta que sí. Firmamos un contrato por el cual yo le pagaría a la clínica en 5 años, con una parte de las ganancias mensuales. Era un riesgo enorme, pero sentía que el universo me estaba poniendo esta oportunidad en el camino por alguna razón. Los primeros meses como dueña fueron intensos. Ahora no solo tenía que llevar la contabilidad, sino administrar todo, los horarios de los doctores, las compras de medicamentos, el mantenimiento del edificio, las relaciones con los pacientes. Era abrumador, pero también emocionante. Cada problema que resolvía me hacía sentir más capaz, más segura de mí misma. Sebastián ya tenía 2 años y medio y era un niño hermoso, inteligente y muy sociable. Todos en la clínica lo adoraban y él se sentía como en casa ahí. Había crecido viendo a su mamá trabajar duro, siendo independiente, luchando por sus sueños. Esperaba que eso le sirviera de ejemplo cuando fuera mayor. Una tarde de viernes, estaba en mi oficina, revisando los estados financieros del mes cuando Lupita, la recepcionista, tocó la puerta. Carmen, hay un señor que quiere hablar contigo. Dice que es urgente. Dijo su nombre. Lupita se veía incómoda. Dice que se llama Ricardo y que es el papá de Sebastián. El mundo se me detuvo por un momento. Ricardo. Después de casi 3 años, sin saber nada de él, sin una llamada, sin una pregunta sobre su hijo, aparecía de la nada. ¿Estás segura de que dijo Ricardo? Sí, Carmen. Y se ve. Bueno. Se ve muy mal, muy diferente a como lo recuerdo. Respiré profundo. Dile que pase. Cuando Ricardo entró a mi oficina, casi no lo reconocí. El hombre que me había abandonado era guapo, bien vestido, siempre impecable. El hombre que tenía frente a mí estaba flaco, con ojeras profundas, la ropa arrugada y una barba de varios días. Se veía como si no hubiera dormido bien en meses. Hola, Carmen, me dijo, y su voz sonaba insegura. Muy diferente a la voz fría y determinada con la que me había dicho que se iba. Ricardo, le respondí, manteniéndome calmada. ¿Qué quieres?
Él miró alrededor de la oficina, tomando nota de la computadora, los archiveros. El título de administradora que tenía colgado en la pared. ¿Esta es tu oficina? Sí. Es mi clínica. ¿Qué quieres, Ricardo? Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin que yo lo invitara. Y por un momento vi un destello del hombre arrogante que había sido. Pero se desvaneció rápidamente. Carmen, vengo a pedirte perdón. Y a pedirte una segunda oportunidad. Me quedé callada, esperando a que continuara. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te abandoné en el peor momento. Que fui un cobarde. Pero he estado pensando mucho en ti, en el niño. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Se llama Sebastián, le dije. Y noté cómo se le iluminaron los ojos por un segundo. Y está perfectamente bien. Está en el jardín de niños. Sebastián, repitió. Como habíamos acordado. Como yo decidí, lo corregí. Tú ya no tenías derecho a opinar sobre su nombre cuando nos abandonaste. Ricardo bajó la mirada. Carmen. He cometido muchos errores. La mujer con la que me fui. Resultó ser una cazafortunas. Se llevó todo el dinero que tenía y me dejó endeudado hasta el cuello. Perdí el trabajo. Perdí el apartamento que había rentado, perdí todo. Escuchaba su historia, sin sentir ni pena ni satisfacción. Era como si me estuviera contando la vida de un desconocido. Lo siento. Le dije simplemente, pero no sé por qué me cuentas esto, porque me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida cuando las dejé a ti y al niño. Carmen, ustedes eran lo mejor que tenía. Y fui demasiado idiota para darme cuenta hasta que los perdí. Nos perdiste hace 3 años. Ricardo, cuando decidiste que no querías ser padre y nos abandonaste. Pero podemos intentarlo de nuevo. Podemos ser una familia. Mira todo lo que has logrado. Tienes tu propia clínica. Te ves próspera, exitosa. Podríamos unir fuerzas, yo podría ayudarte con el negocio. Ahí me detuve. ¿Ayudarme con mi negocio? ¿Tú crees que necesito tu ayuda? No, no quise decir eso. Quise decir que podríamos ser socios. Que podríamos trabajar juntos. Ricardo, le dije, levantándome de mi silla. Creo que no entiendes la situación. Yo no necesito tu ayuda. No necesito un socio. Y definitivamente no necesito un hombre que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Carmen, por favor. Sé que estás enojada y tienes derecho. Pero piensa en Sebastián. Un niño necesita a su padre. Sebastián ha estado perfectamente bien sin padre durante 3 años. Ha tenido amor, estabilidad. Seguridad, todo lo que tú no pudiste darle. Ricardo se puso de pie también, y por un momento pensé que iba a ponerse agresivo, pero su actitud era más bien desesperada. Carmen. Te lo suplico. Dame una oportunidad de conocer a mi hijo. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. ¿Tu hijo? Le pregunté, y no pude evitar que mi voz subiera de tono. ¿Tu hijo? ¿El mismo hijo del que dijiste que no era tuyo cuando te fuiste? Estaba asustado. Carmen, dije cosas de las que me arrepiento. No, Ricardo. No estabas asustado. Estabas siendo egoísta. Y ahora que tu otra vida no funcionó. Vienes aquí pensando que puedes recuperar lo que abandonaste. Carmen. No, lo interrumpí. No voy a permitir que lastimes a Sebastián como me lastimaste a mí. Él tiene una vida estable. Felicio no necesita que llegue un extraño a confundirlo, pero soy su padre biológico. Tengo derechos. Esa frase me enfureció más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿Derechos? ¿Qué derechos? Los derechos se ganan, Ricardo. Se ganan levantándose en las madrugadas cuando el bebé llora. Se ganan cambiando pañales, dando mamila. Llevándolos al doctor cuando tienen fiebre. Se ganan trabajando día y noche para darles un hogar, comida, educación. ¿Cuál de esas cosas has hecho tú? Ricardo se quedó callado. No tenía respuesta para eso, ¿sabes qué? Continué, pensé que cuando te volviera a ver, sentiría dolor o rabia. O nostalgia, pero lo que siento es, nada. Eres un extraño para mí, Ricardo. Y definitivamente eres un extraño para Sebastián. Carmen. Por favor, solo quiero una oportunidad, ni siquiera de estar contigo, si no quieres. Solo de conocer al niño. Me senté de nuevo en mi silla y lo miré fijamente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ricardo? Que cuando más te necesité, cuando estaba dando a luz a tu hijo. Sola en un hospital, rogando por tener a alguien que me tomara de la mano. No estabas. Cuando Sebastián dijo su primera palabra, cuando dio sus primeros pasos, cuando tuvo su primera fiebre y yo me desvelé cuidándolo, no estabas. Cuando cumplió 1 año, 2 años, 3 años. No estabas. Puedo compensar todo eso. No, Ricardo. No puedes compensar 3 años de ausencia. No puedes compensar las noches que pasé preocupada preguntándome cómo iba a pagar la comida, la ropa, los medicamentos. No puedes compensar las veces que Sebastián me preguntó por qué no tenía papá como sus amiguitos del jardín.
Ricardo se tapó la cara con las manos. Carmen. Estoy desesperado. No tengo nada. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo dinero. Esa es exactamente la razón por la que estás aquí. Le dije, no vienes porque extrañas a tu hijo. No vienes porque te das cuenta de que cometiste un error. Vienes porque estás en problemas y piensas que nosotros podemos resolver tu vida. Eso no es cierto. Ah, ¿no? Entonces dime. ¿En qué momento de estos 3 años se te ocurrió buscarnos? ¿Cuando tenías dinero y estabas bien con tu otra mujer? ¿O hasta ahora que te quedaste sin nada? Ricardo no respondió. Porque sabía que tenía razón. Mira, Ricardo, le dije, suavizando un poco mi tono, no te odio. De verdad que no. Incluso te agradezco. ¿Me agradeces? Sí. Porque tu abandono me obligó a descubrir quién soy realmente. Me obligó a ser fuerte, independiente, a luchar por lo que quiero. Si te hubieras quedado, probablemente seguiría siendo la misma mujer dependiente que era antes, esperando a que tú resolvieras mi vida. Carmen, Sebastián y yo estamos bien. Ricardo, mejor que bien. Somos felices. Tenemos una vida plena, llena de amor y estabilidad. No voy a permitir que llegues a destruir eso. Ricardo se levantó lentamente de la silla. Se veía derrotado, como un hombre que acaba de darse cuenta de que ha perdido lo más valioso de su vida para siempre. ¿Y si cambio? ¿Y si demuestro que puedo ser diferente? Ricardo. Ya tuviste tu oportunidad de demostrar quién eres. Y demostraste que eres alguien que huye cuando las cosas se complican. Yo no puedo arriesgar la estabilidad emocional de mi hijo basándome en promesas de alguien que ya me falló antes. ¿Tu hijo? Mi hijo, repetí con firmeza. Yo lo cargué 9 meses en mi vientre. Yo lo parí. Yo lo crié. Yo me desvelo cuando se enferma. Yo trabajo para mantenerlo. Yo soy quien le da amor. Seguridad, educación. Es mi hijo. Ricardo caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Y si Sebastián algún día quiere conocerme? Si algún día Sebastián, como adulto, decide buscarte. Esa será su decisión. Pero mientras sea menor de edad, mi trabajo es protegerlo. Y protegerlo incluye no permitir que personas inestables entren y salgan de su vida. No soy inestable. Ricardo, apareciste después de 3 años, sin avisar. No tienes trabajo, no tienes casa. No tienes dinero. Esa es la definición de inestable. Su quedó callado por un momento, después asintió lentamente. ¿Y si consigo trabajo? ¿Y si me estabilizo? Entonces me daré cuenta de que finalmente maduraste. Pero eso no cambia el pasado, Ricardo. Y no cambia el hecho de que Sebastián ya tiene una vida sin ti. Ricardo abrió la puerta, pero antes de salir me dijo, espero que algún día puedas perdonarme. Ya te perdoné. Ricardo, me perdoné a mí misma por haber confiado en ti y te perdoné a ti por no haber estado a la altura. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa darte otra oportunidad de lastimarnos. Cuando se fue, me quedé sola en mi oficina, temblando. No de miedo ni de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y orgullo. Durante 3 años me había preguntado cómo me sentiría si lo volvía a ver, qué le diría. Cómo reaccionaría. Y resulta que me había comportado exactamente como la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido. Esa noche, cuando llegué a casa con Sebastián, lo abracé más fuerte que nunca. Él tenía 3 años y era el niño más hermoso, inteligente y cariñoso del mundo. Tenía mi sonrisa y mis ojos, pero su personalidad era completamente suya, era divertido, curioso, valiente, generoso. Mami, ¿por qué me abrazas tanto? Me preguntó con su vocecita dulce. Porque te amo muchísimo. Mi amor. Porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Y cuándo va a venir mi papá? Era una pregunta que me hacía de vez en cuando, sin mayor importancia. Como quien pregunta cuándo va a llover. Yo siempre le respondía con honestidad adaptada a su edad. Mi amor, algunos niños tienen papá y mamá, otros solo tienen mamá, otros solo tienen papá, y otros tienen abuelos o tíos que los cuidan. Lo importante es que tengas mucho amor. Y tú tienes muchísimo amor. ¿De quién? Mío, de Elena, de Marta. De todos en la clínica. Eres el niño más amado del mundo. Sebastián sonrió y me dio un beso en la mejilla. Y tú tienes mucho amor también, mami. Sí, mi amor. Tengo el tuyo. ¿Qué es el más importante de todos? ¿Y por qué a veces te pones triste en las noches? Los niños son más perceptivos de lo que creemos. Es cierto que a veces, cuando él ya estaba dormido, me ponía melancólica pensando en todo lo que habíamos vivido. En todo lo que había tenido que luchar para llegar donde estábamos. A veces me pongo triste porque recuerdo cuando las cosas eran más difíciles. Pero después me pongo feliz porque recuerdo que las superamos juntos, pero ya no van a ser difíciles. Siempre va a haber días difíciles, mi amor. Pero ahora sabemos que podemos con todo, ¿verdad? Sí. Porque somos súper fuertes. Exacto.
Somos súper fuertes. Después de la visita de Ricardo, mi vida siguió su curso normal, pero me sentía diferente. Más completa. De alguna manera. Era como si hubiera cerrado un capítulo que había estado abierto durante 3 años. Ya no me preguntaba qué había sido de él, o si algún día regresaría. Ahora sabía que había regresado, había visto quién era realmente. Y había tomado la decisión correcta al no permitir que volviera a nuestras vidas. La clínica siguió creciendo, después de 1 año de ser la dueña oficial. Había pagado ya 1/4 parte de lo que le debía a Marta. Incluso había contratado a 2 doctores más. La clientela había aumentado considerablemente porque tenía fama de ser eficiente y honesta en el manejo de los costos. Elena seguía siendo mi gran amiga y confidente. Una tarde, mientras tomábamos café después de su turno, me dijo algo que me marcó profundamente. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Carmen? Que nunca has permitido que la amargura te consuma. He visto mujeres que han pasado por situaciones similares y se vuelven resentidas, desconfiadas, amargas. Tú, en cambio, sigues siendo cálida. Generosa, optimista. No siempre me siento optimista, le confesé. A veces tengo miedo de que algo salga mal, de que no pueda mantener todo esto, de que Sebastián algún día me reproche no haber tenido un padre. Pero esos miedos son normales. Carmen, lo importante es que no permites que te paralicen. Sigues adelante a pesar de ellos. Es que no tengo opción. Sebastián cuenta conmigo. No puedo darme el lujo de rendirme. Ahí está la diferencia, me dijo Elena. Tú no ves a Sebastián como una carga, sino como una motivación. Muchas mujeres en tu situación se sienten víctimas del destino. Tú decidiste ser dueña de tu destino. Esas palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Tenía razón. Yo había decidido ser dueña de mi destino. Cuando Sebastián cumplió 4 años, organizamos una fiesta en la clínica. Vinieron todos los empleados con sus familias, algunos pacientes que se habían vuelto amigos cercanos. Y por supuesto Elena y Marta. Era una celebración pequeña pero llena de amor genuino. Viendo a mi hijo correr entre todas esas personas que lo querían, viendo las sonrisas, escuchando las risas, me di cuenta de que habíamos construido algo hermoso. Una vida llena de amor, amistad, trabajo digno, sueños cumplidos. ¿Qué más se podía pedir? Esa noche, después de que todos se fueron y Sebastián se quedó dormido agotado por tanta emoción, me senté en mi oficina a reflexionar. Habían pasado 4 años desde aquella noche terrible cuando Ricardo me abandonó. 4 años desde que pensé que mi vida se había acabado. Y mira dónde estaba ahora, era dueña de una clínica próspera, tenía un hijo hermoso y sano, tenía amigos verdaderos que me querían. Tenía estabilidad económica. Tenía planes para el futuro. Había pasado de ser una mujer dependiente y vulnerable a ser una empresaria exitosa y madre soltera orgullosa. No todo había sido fácil. Hubo noches de desvelo, días de incertidumbre, momentos de cansancio extremo, pero cada obstáculo superado me había hecho más fuerte, más segura de mí misma. Tomé una foto de Sebastián que tenía en mi escritorio. En la imagen estaba sonriendo, con los ojos brillantes, lleno de vida y felicidad. Era un niño seguro de sí mismo, cariñoso, inteligente. No le faltaba nada. Tenía todo lo que necesitaba para crecer sano y feliz. Después tomé una foto mía que Elena me había tomado esa misma tarde, durante la fiesta. Me veía radiante, confiada, plena. Era una mujer completamente diferente a la que había sido 4 años atrás. Esta Carmen era fuerte, independiente, exitosa. Esta Carmen sabía que podía con cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Pensé en Ricardo y por primera vez en mucho tiempo. Sentí algo parecido a la compasión por él. Él se había perdido la oportunidad de ser padre del niño más maravilloso del mundo. Se había perdido la oportunidad de estar con una mujer que lo había amado de verdad. Se había perdido la oportunidad de construir algo hermoso, duradero, significativo. Y todo por cobardía, por egoísmo. Por no ser capaz de asumir sus responsabilidades. Su pérdida había sido mi ganancia. Su abandono me había obligado a descubrir mi fuerza interior, a desarrollar mis talentos, a convertirme en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser pero que no sabía que existía. Al día siguiente era lunes y comenzaría una nueva semana de trabajo. Tenía citas con 2 proveedores nuevos, una junta con los doctores para revisar los protocolos de atención y en la tarde llevaría a Sebastián a su clase de natación. Era una vida llena, ocupada, pero satisfactoria. Mientras me preparaba para irme a casa esa noche, Lupita me entregó un sobre que había llegado en el correo. Era de Ricardo. Lo abrí con curiosidad. La carta era breve: Carmen, no espero que cambies de opinión sobre permitirme conocer a Sebastián. Respeto tu decisión. Solo quería que supieras que conseguí trabajo en otra ciudad y me voy la próxima semana. No volveré a molestarlas.
También quería decirte que tienes razón en todo lo que me dijiste. Fui un cobarde y un egoísta. Tú y Sebastián merecían mucho mejor de lo que yo les pude dar. Me da mucho gusto saber que estás bien, que eres exitosa, que construiste una vida hermosa para ustedes dos. Siempre supe que eras una mujer extraordinaria, pero fui demasiado idiota para valorarte cuando te tenía. Espero que algún día Sebastián pueda estar orgulloso de su madre. Como yo estoy orgulloso de lo que lograste, a pesar de todo. Cuídense mucho. Ricardo doblé la carta y la guardé en mi escritorio. No sentía satisfacción por sus palabras, ni tampoco dolor. Era simplemente el cierre final de una etapa de mi vida que ya había superado completamente. Esa noche, mientras cenaba con Sebastián y él me contaba sobre su día en el jardín de niños, me sentí profundamente agradecida. Agradecida con Elena por haberme dado la oportunidad de empezar de nuevo. Agradecida con Marta por haber confiado en mí para manejar la clínica. Agradecida con todas las personas que habían creído en mí cuando yo misma dudaba de mis capacidades. Pero sobre todo, agradecida conmigo misma por no haberme rendido, por haber luchado, por haber tenido el valor de levantarme cada vez que la vida me tumbó. Mami, me dijo Sebastián mientras comía su sopa, ¿tú crees que soy afortunado? ¿Por qué me preguntas eso? Mi amor, porque hoy en la escuela, la maestra nos preguntó qué nos hacía sentir afortunados. Y yo dije que tener la mamá más trabajadora y más valiente del mundo. Me llenaron los ojos de lágrimas. Pero eran lágrimas de felicidad pura. ¿De verdad dijiste eso? Sí. Y también dije que mi mamá tiene su propia clínica y que ayuda a la gente cuando se siente mal. ¿Y qué más dijiste? Que mi mamá me enseñó que podemos hacer cualquier cosa si trabajamos muy duro y nunca nos rendimos. Lo abracé tan fuerte que protestó riéndose. Este niño, mi hijo, ya entendía a sus 4 años las lecciones más importantes de la vida. Entendía el valor del trabajo, de la perseverancia, de la dignidad. Esas eran las mejores herencias que le podía dejar. 2 años después, cuando Sebastián tenía 6 años y estaba en primer grado de primaria, la clínica había crecido tanto que tuve que mudarnos a un edificio más grande. Ahora tenía 8 doctores de diferentes especialidades, un laboratorio propio y una sala de emergencias menores. Era oficialmente la clínica más importante del sector. También me mudé de casa. Compré un departamento de 3 recámaras en un barrio muy bonito, con áreas verdes donde Sebastián podía jugar. Por primera vez en mi vida, tenía una casa que era completamente mía, que nadie me podía quitar, que era el reflejo de mi trabajo y mi esfuerzo. Elena siguió trabajando conmigo, pero ahora como supervisora de enfermería. Marta se había retirado completamente, pero venía a visitarnos seguido. Se había convertido en la abuela adoptiva de Sebastián, y él la adoraba. Una tarde, mientras revisaba los libros de la clínica, me di cuenta de algo increíble. En 6 años, había pasado de no tener absolutamente nada a ser dueña de un negocio valorado en más de 2 millones de pesos. Tenía propiedades, inversiones, ahorros para la educación universitaria de Sebastián. Había creado riqueza real, duradera. Pero más importante que la riqueza material era la riqueza emocional que habíamos construido Sebastián y yo. Él era un niño seguro de sí mismo, cariñoso, inteligente, con valores sólidos. Tenía amigos, le iba bien en la escuela, practicaba deportes, tocaba el piano. Era un niño completo. Feliz y yo era una mujer plena. Tenía trabajo que me apasionaba, amigos verdaderos, estabilidad económica y sobre todo, tenía la satisfacción de saber que todo lo que tenía lo había ganado con mi propio esfuerzo. A veces, cuando me acostaba por las noches, recordaba aquella terrible noche de hace 6 años cuando pensé que mi vida se había acabado, y me reía de lo equivocada que había estado. Mi vida no se había acabado. Había comenzado. El abandono de Ricardo no había sido el final de mi historia. Había sido el prólogo de la historia real, la historia de una mujer que descubrió su fuerza, que aprendió a valerse por sí misma, que construyó algo hermoso desde las cenizas de su corazón roto. Hoy, cuando veo hacia atrás, puedo decir con total honestidad que no cambiaría nada de lo que viví. Ni siquiera el abandono, ni siquiera el dolor, ni siquiera los miedos, porque todo eso me llevó exactamente donde necesitaba estar. Soy Carmen, madre soltera, empresaria exitosa, mujer independiente. Soy la prueba viviente de que, no importa qué tan oscura se ponga la noche, siempre sale el sol. Soy la prueba de que, cuando alguien cierra una puerta en tu vida, el universo abre una ventana más grande y más hermosa. Y si hay alguna mujer escuchando esta historia que esté pasando por algo similar, que sienta que su mundo se está desmoronando, quiero que sepa esto: tienes más fuerza de la que imaginas. Tienes más talentos de los que conoces. Tienes más valor de lo que crees. No necesitas a nadie que no te valore. No necesitas a nadie que te abandone cuando más lo necesitas.
No necesitas a nadie que no reconozca lo extraordinaria que eres. Eres suficiente, eres capaz, eres valiosa, y mereces una vida llena de amor, respeto y felicidad. A veces el destino nos quita algo que creíamos necesitar para darnos algo que realmente necesitamos, la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente cuando no tenemos a nadie más en quien apoyarnos que nosotras mismas. Mi nombre es Carmen y esta es mi historia. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primer día del resto de mi vida. La historia de cómo un final se convirtió en un comienzo. La historia de cómo una mujer rota se convirtió en una mujer imparable. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Porque todas llevamos dentro una fuerza que ni siquiera sabemos que existe hasta que la vida nos obliga a encontrarla. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi regalo para todas las mujeres que necesitan recordar lo poderosas que son. Porque a veces, cuando perdemos todo lo que creíamos que necesitábamos, encontramos todo lo que realmente somos. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva para recordar que no hay tormenta que dure para siempre y que después de la noche más oscura, siempre amanece un nuevo día lleno de posibilidades infinitas.